Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Elías Quispe, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional de Salta. Esta videoconferencia está enmarcada en el parcial de Procesos Sociales de América en materia dictada por el profesor Daniel Ontivero. Para empezar a desarrollar el temario propuesto, vamos a tomar bibliografía de tres autores propuestos por la cátedra de Rojas José Luis, hablando de definiciones de etnohistoria, Frank Salomón, para hablar sobre el problema de las fuentes indígenas en Crónica del Imposible, nota sobre tres historiadores indígenas peruanos, y Natalia Scheel, hablando sobre estructuras del Estado Inca. Entonces, el primer tema a desarrollar es la etnohistoria y sus definiciones. Para ello, la pregunta disparadora va a ser: ¿qué es la etnohistoria? De Rojas propone en su texto que en su origen era la historia de los pueblos ágrafos realizada a través de los testimonios legados por otros pueblos, era la historia de la gente sin historia, una especie de historia de segunda mano que los consideraba ágrafos, pero que sin embargo sí tenían escritura. Y en este punto de Rojas hace una reflexión interesante sobre que el hecho de que nosotros no sepamos leerlos no los convierte a ellos en ágrafos. Pasando a esto, según una definición enciclopédica, ya su uso se remonta a los años 50 por parte de investigadores norteamericanos, que eran historiadores, antropólogos, arqueólogos, que para definir las investigaciones que ya venían desarrollando sobre los indígenas del Nuevo Mundo, utilizaban la palabra etnohistoria. Luego, pasa a ser el estudio histórico de cualquier pueblo europeo, y su objeto es reconstruir la historia de los pueblos indígenas antes y después de su contacto con Europa mediante fuentes arqueológicas, orales y documentales, junto con el sistema conceptual y los modos de conocimiento de la antropología social y cultural. Y es aquí en este punto que se suma el punto de vista antropológico, que es lo que va a causar la distinción entre un etnohistoriador y el historiador tradicional. Esto se da porque el sujeto de esta historia es el tradicional de la antropología, que son los otros, que son otros espaciales o culturales que se dan en forma de pueblos no europeos. De Rojas propone muchas definiciones de etnohistoria, y aquí particularmente quiero destacar a tres autores que toma de Rojas también, y para hacer un seguimiento sobre estas definiciones. Siguiendo a Euler, que a su vez también toma lo propuesto en su momento por Dawkins, proponiendo que la etnohistoria ya es un avance del conocimiento de la cultura o el proceso cultural mediante el análisis de un grupo humano a través del tiempo utilizando protocolos de naturaleza histórica. Y así pasamos a Axtell, que tiene una particularidad, que es su intención de unir a los antropólogos y los historiadores bajo una misma definición. Para ello propone que la etnohistoria es esencialmente el uso de métodos y materiales históricos y etnológicos para obtener conocimiento de la naturaleza y causas del cambio de una cultura definida por, por conceptos y categorías etnológicas. Y así también Alfredo Jiménez hace su definición sobre la etnohistoria, proponiendo que es el método más importante para los siglos que van desde el contacto con las culturas europeas hasta el presente. El verdadero método etnohistórico requiere mucho más que la existencia de unos textos indígenas de difícil, cuando no de dudosa interpretación. Es aquí donde aparece un reparto drástico de las disciplinas. El etnohistoriador se presenta como alguien
afable a recibir el aporte de otros métodos y a utilizarlos, ¿no? En este punto ya entonces la etnohistoria pasa a ser interdisciplinaria porque se vale de otras ciencias como la lingüística, la etnografía, sociología, la filosofía y la biología para hacer sus investigaciones. Entonces, la etnohistoria pasa a ser el estudio de lo otro cultural a través de métodos y materiales principalmente tomados de la historia y la antropología y con el aporte de otras investigaciones, de otras disciplinas según el interés del investigador, ¿no? Y esto retomando esta noción interdisciplinaria que ya tiene la etnohistoria porque se vale de otras ciencias para poder hacer un mejor trabajo en investigación de acuerdo al tema que se propone. Pasamos así entonces de este tema a uno nuevo que es el que se va a basar en lo propuesto por Frank Salomon, que es el problema de las fuentes indígenas. Postula entonces Salomon que la intención de los cronistas indígenas de crear una narrativa diacrónica del tiempo de la conquista que fuera comprensible para los europeos sin dejar de ser fieles a los patrones andinos conduce a conflictos insolubles. ¿Y esto por qué se da? Y por la contradicción por la contradicción de parte de las raíces, ¿no? Esta contradicción que ya parte de las raíces, que es que las diferentes concepciones andinas y europeas en relación a lo histórico y lo atemporal. Entonces, para esto, Frank Salomon analiza los textos de Titu Cusi, Pachacuti Yamki y el manuscrito de Huarochirí para hablar de este insoluble problema metodológico. El punto de partida de este problema metodológico es el dilema de combinar dos puntos de vista muy diferentes en cuanto a la naturaleza y la utilidad del pasado, ¿no? Aquí hablando del punto de vista andino y el punto de vista europeo. El término relación, que connota inmediatez y participación, y crónica, que sugería una narración copiosa de las noticias relevantes a los sucesos recientes, eran inapropiados, dice Salomon, ya que el sentido andino de la historia demanda un patrón de sucesos y no una cadena de sucesión. Esto dado a que Titu Cusi y Pachacuti Yamki habían tomado la noción de relación para sus escritos, que muchas veces, como dice Salomon, no es extrañarte que a menudo los productos no se ajusten a sus etiquetas. Entonces, ¿por qué se dice que es crónica de lo imposible? Para explicarlo literalmente, Salomón en su texto dice: su legado es una literatura de lo imposible. Si se eliminara la contradicción de términos y los obstáculos de la obra desaparecería también la obra misma. ¿Por qué lo dice? Ya que en este contexto la imposibilidad literaria que tuvieron los cronistas indígenas al pretender construir un puente conceptual entre la visión europea y la andina era imposible, ¿no? Y por esto no se puede comprender lo andino con ojos occidentales, no se pueden cruzar. Pasamos a otro tema que ya es el terreno del estado inca. Aquí vamos a hablar sobre el Ayllu, que constituía una unidad social que estaba organizada principalmente entre familias. Era una colectividad donde había diversos vínculos de parentesco. Los Ayllus lograron ser parte de la organización política del Imperio Inca en la medida en que prosperaban sus conquistas. Debemos destacar en este punto que los incas toman el Ayllu como algo anterior a ellos en sí,
es una organización que ya viene dándose en otras civilizaciones antiguas anteriores a los incas y que justamente con el avance en la conquista de los incas toman este modelo, ¿no? Al ver que el gran avance de este tipo de organización y su posterior crecimiento los hicieron partícipes en un sistema unificador en donde estaba presente la reciprocidad y la redistribución. Eran una pieza clave, puesto que contaban con mecanismos de subsistencia y estaban encargados de la producción y distribución de alimentos entre los grupos, sobre todo el cultivo de la papa y la crianza de llamas. Para seguir hablando sobre esta estructura inca, que propone Nasrán Wachtel, dice que la propiedad en la que los ayllus realizaban su labor pertenecía al emperador inca, pero compartía su tierra a cambio de un tributo, don o contrabando. Estas tierras eran distribuidas entre miembros y familias de los propios ayllus, donde cada unidad familiar contaba con su casa, el campo y animales domésticos. Se trataba entonces de un trabajo beneficioso entre familias, pero a la vez de una ayuda mutua con otras comunidades que luego era pagada, entre comillas, con dones y o deudas a cobrar con un trabajo equivalente. Recordemos que en el estado inca no había noción del mercado. Entonces, por esto es que el autor también utiliza las comillas para hablar sobre pagar eh, el tributo, ¿no? O sea, el tributo no era en forma como de mercado, sino más bien en forma de trabajo para pagar, ¿sí?, el beneficio que otorgaba el emperador. Y aquí vamos a dar algunos datos curiosos de la estructura del ayllu, que tenía como autoridad, por ejemplo, al curaca, que oficiaba de cacique. Adoraban a dioses extranjeros llamados huaca, y de acuerdo con la división del trabajo se los fraccionaba en barrios con el nombre de ayllu urbano, porque esto dependía de las distintas labores que realizaban. La Federación del Ayllu se llamaba Marca, la cual se creó en caso de una guerra o por el mismo trabajo en el Tahuantinsuyo. Pasamos entonces a hablar del tributo. Y el autor Wachtel propone que para que los bienes producidos puedan circular entre el imperio y las comunidades rurales, era necesario realizar un trueque o tributo, pero que esta circulación era limitada porque principalmente se tenía en cuenta a los miembros de esa comunidad local, ¿no? Entonces, los campesinos rendían tributo al Inca y a los curacas. Podían rendir tributo a aquellos hombres que tenían entre 25 y 50 años, pero también podían hacerlo los menores de 25, siempre y cuando estuvieran casados. Lo que los caracterizaba a este imperio era que los campesinos y artesanos debían rendir tributo por la fuerza de trabajo que realizaban y no por los productos de las tierras de Ayllu. Estos cultivaban dichas tierras a cambio de poder usarlas. Nathan Wachtel también nos habla sobre la igualdad entre los diferentes tributos que se daban entre el tributo al Inca y el tributo al Curaca, donde el campesino tenía las mismas obligaciones y las cuales eran de tres tipos. El trabajo colectivo de la tierra, uno, que consistía, que se relacionaba con la fuerza de trabajo de los miembros de la Ayllu, realizaban para la producción y cultivo para el posterior almacenamiento en los graneros. El segundo era la mitad, donde se realizaban la construcción de obras públicas de acuerdo a las necesidades que tenía la sociedad. Y el tributo textil,
donde bueno, las familias tejían ropas para el Inca, el cual también proveía de la materia prima necesaria para realizar dicho trabajo. Esto también hay que destacar que se realizaba a través de la crianza de llamas, que era el principal, eh, el animal que proveía de la materia prima para realizar los tejidos. Entonces, aquí podemos empezar a hablar ya de los principios organizativos que ya tenía el imperio, ¿no? Y vimos que con el tributo y con el daiju se toman distintas formas ya de organización, pero más social, y aquí vamos a ver algo más político, ¿no? En el tema de ya hablar sobre este cuadrante que era el Tahuantinsuyo, que es el imperio justamente de las cuatro partes ubicadas alrededor del Cusco, que el Cusco era como el centro del mundo, ¿no? Según como lo concebían los incas. Entonces, estas partes, dice Nathan Wachtel, que entran en una clasificación y se ordenan según una jerarquía. Es así que se ponen 2 a 2 dentro de un sistema definido por dos dícoto cuadrante superior en relación con el contisuyo. Esta superposición de dicotomías define el Cusco como el centro del mundo, ¿no? Entonces, el Cusco en el centro y tenemos ya al Chinchaysuyo arriba, eh, formando parte de este cuadrante, y al Collasuyo en el sur, al Antisuyo por el este, también parte del cuadrante norte, y el Kuntisuyo, ¿no? Estas cuatro partes que formaban el Tahuantinsuyo. Aquí el Cusco forma parte bueno, es el centro del mundo y además es la residencia del Inca y la capital del imperio. Aquí hay un dato muy interesante sobre cómo estaba también a su vez planificado el Cusco, ¿no? Cómo se lo había hecho, y es que se divide en 4 barrios que llevan el nombre de las 4 provincias. Es decir, que tenía barrios con los nombres de el Kuntisuyo, el Antisuyo, el Collasuyo y el Chinchaysuyo, que formaban parte del Tahuantinsuyo. Entonces el Cusco volvía a repetir esta estructura dentro de la misma ciudad, ¿no? Estas partes se agrupan de dos en dos. Dentro de la misma ciudad había grupos de dos y de dos para formar dos mitades opuestas. Entonces quedaban como el Hanan Cusco, Cusco o Alto Cusco y el Urín Cusco o Bajo Cusco, ¿no? A su vez, dentro de estos principios organizativos que ya tenía el imperio, las 4 provincias del imperio, y acá ya entramos en un terreno político, y las dos mitades, políticos representativos, ¿no? Porque las dos mitades del Cusco tenían representación en el Gran Consejo del Inca. El Inca como emperador, pero con una mesa del consejo que estaba representada por todas, por las 4 provincias y por las dos mitades de la ciudad del Cusco, que era la capital del imperio. Entonces, según Poma de Ayala, en la distribución de los lugares del consejo, los representantes del Chinchaysuyo y del Antisuyo se sentaban a la derecha del Inca, mientras que los del Collasuyo y Contisuyo a la izquierda. De esta manera el Inca se confundía con el Cusco en el centro de todo. O sea, en la mesa del consejo el Inca estaba en el medio, en el centro, ¿no? Y ahí vemos una representación más allá de lo geográfico, también como religiosa, ¿no? Esto de eh, las provincias conformadas en 4, como un centro que era el Cusco, una ciudad como el Cusco,
también se dividía en 4 y una mesa de consejo, algo tan sencillo que se daba en un espacio más reducido, también se volvió a repetir el mismo patrón según Wamampo Maruyama, que lo toma en este caso Nathan Watchberg. Entonces, esta división dualista implica una significación religiosa y ordena los vínculos de parentesco. Los barrios del Cusco correspondían a clases matrimoniales y daban lugar a un sistema de intercambio generalizado. Es evidente entonces que los vínculos de parentesco se desarrollan en el interior del sistema de cuadrantes, ¿no?, reagrupados en mitades. Entonces, no es sorprendente que el dualismo y la partición se repitan en la mayoría de las comunidades. O sea, este mismo patrón se repetía en el interior de todas las comunidades del imperio. Ahí en la imagen podemos entonces ya describir y ver el Alan Cusco y el Urín Cusco, que era esto que hablábamos antes sobre la división de los barrios en la capital del imperio. Y pasamos a hablar del sistema decimal, algo muy conciso y muy sencillo en cuanto a cómo se aplicaba en el Tahuantinsuyo. El sistema decimal estaba ideado para contar a la población, a partir del cual se designó a los curacas como encargados de un determinado número de personas, ¿no? Entonces los curacas siguen siendo, además de cabeza del ayllu, también muy importantes dentro de lo que es la estructura social del imperio inca para con las labores que tiene con el emperador, ¿no?, con el inca. Y aquí algo muy interesante que lo dejé para el final, pero que me parece muy importante para los tiempos que también corren para nosotros en la actualidad, es que el rol de la mujer en el imperio inca era algo más minoritario, ¿no? Era considerada en muchos casos sagrada y con capacidad de gobernar. Hay registros de muchas gobernadoras incas que también han estado a cargo justamente liderando etnias y que participaban. Esto es algo que por ahí contradice mucho la norma y se visto desde los ojos occidentales, que participaban en la cacería, por ejemplo, y en actos religiosos, algo que a los ojos de Occidente no es como lo más común o lo más normal, porque tenemos religiones que en su mayoría, y al menos la que más fieles tiene y la que más peso político tiene, es la Iglesia Católica. Por ejemplo, solo tiene la figura del hombre en toda su jerarquía, ¿no? Y esto entonces nos da a entender el rol de la mujer en el imperio inca, nos da a entender que la igualdad de género era más notable en aquellos años que en la actualidad, ¿no? Y esto también se condice mucho con lo que vivimos actualmente nosotros en esta sociedad, que no es la misma que hace un año, hace dos o hace tres, sino que también está empezando a haber un empoderamiento de las mujeres, que es interesante retomar entonces estas posturas, estas posiciones, estos conceptos que ya se manejan del rol de la mujer dentro de lo que se dio hace muchísimos años antes de la conquista española, de la conquista europea, y traerlo a colación a un contexto más actual, ¿no? Entonces, bueno, este fue el aporte que quise hacer como parte de mi parcial de Procesos Sociales de América, y les agradezco por haberme visto y nos estaremos viendo en otra ocasión. Muchas gracias.